Marcos capítulo 6. Partió Jesús de allí y fue a su tierra acompañado de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, al oírlo, quedaban asombrados y decían: ¿De dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que hacen sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les decía: un profeta no es despreciado más que en su patria, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba asombrado de su incredulidad. Jesús recorría las aldeas circunvecinas enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomaran para el camino, sino solo un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el bolsillo, sino que llevasen sandalias y que no vistieran dos túnicas. Les decía: permaneced en la casa en que entréis hasta que partáis de allí, y si en algún lugar no os reciben ni os escuchan, marchaos de allí sacudiendo el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Ellos, pues, partieron a predicar que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios, ungían con óleo a muchos enfermos y los curaban. Oyó esto el rey Herodes, pues su nombre se había hecho célebre, y decía: Juan Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él esos poderes. Otros decían: es Elías, y otros: es un profeta como uno de los profetas. Pero al oír esto Herodes decía: aquel Juan, a quien yo mandé decapitar, ha resucitado. Herodes mismo había mandado prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel a causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, con la que Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías le guardaba rencor y quería matarlo, pero no podía. Pues Herodes tenía miedo de Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y le protegía. Cuando lo oía, quedaba desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Oportunidad propicia le ofreció un día Herodes, en su cumpleaños, dando un banquete a sus dignatarios, a sus tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los convidados. El rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré cuanto me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntar a su madre: ¿qué le pido? Y su madre le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella deprisa a donde estaba el rey y le hizo la petición: quiero que me des ahora mismo, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero no quiso desairarla a causa de sus juramentos y de los convidados. Inmediatamente despachó a un verdugo con la orden de traer la cabeza de Juan. El verdugo fue, decapitó a Juan en la cárcel y trajo la cabeza en una bandeja, la dio a la joven y ésta se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Llegaron entonces los apóstoles donde Jesús y le contaron todo lo ocurrido y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros solos a un lugar solitario y descansad un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no tenían ni tiempo para comer. Partieron pues solos en la barca a un lugar solitario. Al verlos marchar, muchos los reconocieron y fueron allá a pie de todas las ciudades, y los precedieron. Cuando él desembarcó y vio aquella muchedumbre, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas.
ya se había hecho tarde, y sus discípulos se le acercaron diciendo: «El lugar está desierto y ya es tarde. Despide a la gente para que vaya a los campos y aldeas cercanos y compre algo para comer». Pero él les respondió: «Dadles vosotros de comer». Ellos le preguntaron: «¿Vamos a ir a comprar pan por 200 denarios para darles de comer?» Él les dijo: «¿Cuántos panes tenéis? Id a ver». Al enterarse, le dijeron: 5 y 2 peces. Les ordenó que hicieran recostar a todos en grupos sobre la verde hierba. Se recostaron en grupos de 100 y de 50. Tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los dio a los discípulos para que los distribuyeran. También repartió los 2 peces, comieron todos y se saciaron. Recogieron los trozos sobrantes, 12 canastos llenos de pan y de peces. Los que comieron eran unos 5,000 hombres. Inmediatamente hizo Jesús que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió a un monte a orar. Al atardecer, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Viéndolos fatigados remando, pues tenían viento contrario, cerca de la madrugada se les acercó caminando sobre el mar, y tenía intención de pasar junto a ellos. Al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y comenzaron a dar voces, pues todos lo vieron y se llenaron de espanto. Pero enseguida él les habló y les dijo: «Ánimo, soy yo, no temáis». Subió a la barca junto a ellos y cesó el viento. Ellos estaban en sumo estupor, pues no habían comprendido nada de lo de los panes, porque su mente estaba cerrada. Llegaron a tierra en Genesaret y atracaron. Apenas desembarcaron, la gente reconoció a Jesús y recorrió toda la región vecina, llevando a los enfermos en sus camillas, donde oían que él estaba. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, colocaban a los enfermos en las plazas, le rogaban que les dejara tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados.